¿No? Muy bien. Entonces, voy a terminar el problema que estamos resolviendo de la cubo. Y recuerden que tenemos lo siguiente. Lo que tenemos es solución a la ecuación de Laplace empleando coordenadas esféricas, perdón, cartesianas, y usé esta notación. Esto es igual a 0. Y esto me implicó que para la f de x se tiene que la solución general, por aquel teorema, si se tiene un problema regular Sturm-Liouville en el intervalo a, b, y tenemos una sucesión infinita de eigenfunciones y eigenvalores a ese problema, entonces cualquier función definida en el intervalo a, b que satisfaga las mismas condiciones a la frontera se puede escribir, se los dije, como una combinación lineal de las eigenfunciones. Entonces, cualquier solución en el intervalo, aquí era menos a sobre 2, a sobre 2, continua, recurrente ese teorema, puede escribirse, se va a poder escribir, usé la letra desde n igual a 1 hasta infinito, de unas constantes que no conozco. Esas quedan determinadas ¿sí está bien? Pues se hace 0. Esto es... sí. A sobre 2. Sí, está bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? Sí, profesor. Fíjense que esta es la... ¿Qué sería? ¿Qué vendría siendo? Esto es la primera ecuación, porque les recuerdo, al emplear... Espérame, hay gente que quiere entrar y eso no... sin darme cuenta. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. La ecuación diferencial. Ecuación diferencial. Y la hipótesis de que la función solución, déjame cambiar el cuidado, empieza a verse cada vez más pálido, la solución a con esta estructura implicó, pues, me dicen si estoy usando la misma notación, implicó lo siguiente, que 1 sobre f es igual a menos 1 sobre g. Creo que no he cambiado mi notación. Y eso tenía que ser una constante, ¿sí lo recuerdan? Sí. Y sí. ¿qué nombre? Ah, sí, ya se me fue la onda. ¿Qué nombre le di a la constante? Menos CX, ¿no? Algo así. Creo que sí, ¿verdad? Menos X. Entonces,
ya analicé la solución para la función f minúscula. Ya creo que ahí les quedó razonablemente claro que tenemos un conjunto infinito de pares ordenados, eigenfunciones y eigenvalores. Los eigenvalores, puesto que la ecuación tipo Sturm-Liouville es de condiciones a la frontera separables, y además se cumple otra condición sobre las que viene en el teorema, en el último teorema que vimos en Sturm-Liouville, los eigenvalores son estrictamente positivos. Además, el problema, como es un problema regular de Sturm-Liouville, con condiciones a la frontera separables, no hay degeneración. ¿Sí quedó claro? A un eigenvalor le corresponde una función seno o una función coseno, pero no hay ningún eigenvalor en donde tenga como posible eigenfunción las dos funciones, el seno y el coseno. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Profesor. Sí, profe. Fíjense que vean el último renglón. Digo, ya es final de trimestre, para bien o para mal. Entonces, vean esto que está aquí. Es igual a una constante. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ya me olvido del lado izquierdo. El lado izquierdo ya lo resolví. Ya es harina. Esa es harina de otro costal. Esa es una pizza que ya nos comimos. Ahora lo que queremos es las siguientes dos pizzas que están ahí codificadas. Fíjense que la hipótesis de separación de variables, que es el penúltimo renglón, permite, entre otras cosas, reducir un problema de 3 dimensiones a 3 veces un problema de una dimensión. Va a ser, lo que voy a hacer ahorita es una repetición de lo que hice el día, que fue sábado, sí, ¿verdad? El día sábado. Y no hay, si entendí Sturm-Liouville, de boleto todo es, un camino sin fricción alguna. Van a ver que lo mismo va a pasar con coordenadas esféricas. Voy hacia arriba a mostrar lo siguiente. Ahora fíjense. Lo voy a poner, pero ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Pero además, quiero señalar un hecho. Ya probamos que los eigenvalores de la ecuación f minúscula, que están codificadas en la e mayúscula, subíndice x, son números estrictamente menores a 0. Con el signo menos, claro. Porque el x es mayor a 0. Con el signo menos se vuelve negativo. ¿Están de acuerdo? Y el 0 está estrictamente prohibido aquí. No es solución. El 0 no es solución. No es eigenvalor. Ahora fíjense. Voy a hacer lo mismo otra vez. Es la misma historia. De nuevo, esto me implica lo siguiente. Me implica que 1 sobre g es igual a x. Y este argumento es, lo vuelvo a decir, es uno de los argumentos típicos
en el proceso de separación de variables. ¿El lado izquierdo de qué es función? Únicamente de Y. Y el lado izquierdo es de Y y el lado derecho. Es con Z. Entonces, para que una función que solo depende de Y sea igual a una función que solo depende de Z sean iguales, ¿qué debe de pasar? Que el lado derecho sea constante. Y el lado izquierdo también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el mismo espíritu, voy a poner esto con el mismo signo. Simple y sencillamente para estar manteniendo la notación que usé para la F, la voy a usar para la G, la voy a usar para la H, ¿sí? Y no estar mezclando signos contrarios. Lo podría hacer, pero nada más voy a equivocarme al rato. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? Sí, profesor. Fíjense. Esto implica lo siguiente. Ahora me olvido de este cuento que está aquí. Pero no se les olvide, este es un problema con valores a la frontera. Yo no lo puedo dejar de remarcar. Estos problemas no es nada más la ecuación diferencial. Juega un papel preponderante el tipo de condiciones a la frontera que tenemos. Ya nos dimos cuenta que si cambian las condiciones a la frontera, el tipo de solución se vuelve muy diferente. Tiene propiedades que pasa de ser única, no degenerada, a degenerada, y empiezan a cambiar su comportamiento. Entonces, yo debo de recordar que mis condiciones a la frontera, ya se los dije, puede ser el problema del potencial eléctrico en el interior de un cubo metálico, en donde el potencial del cubo, de la superficie del cubo, se pone a cero. ¿Cómo le hago? ¿Cómo hago eso? Conecto la superficie del cubo con un cable conductor de electricidad a tierra. En español suena medio raro, es un problema aterrado, no porque esté espantado, paniqueado, sino que está conectado a tierra. Y en ese instante, cualquier punto de la superficie del cubo tiene potencial cero. Y la suposición de separación de variables y la anterior condición a la frontera sobre la superficie del cubo implica que para la función G minúscula deben de cumplirse las últimas dos condiciones simultáneamente, ¿sí o no? Sí, sí, profesor. No hay de otra, porque pedí que en la frontera la solución, le voy a estar llamando el potencial eléctrico, se haga cero, y eso me lo garantiza. Pero fíjense que otra vez, ¿qué tipo de problema tengo? ¿Ven la ecuación diferencial? Esto me dice, y si recuerdan, hubo un momento en que comencé a resolver varias veces esta ecuación diferencial. Le llamé, no me acuerdo, phi, y no le llamé E subíndice Y, le llamé lambda, pero resolví esta ecuación diferencial con diferentes condiciones a la frontera. Pero aquí, ¿qué tipo de problema tengo? ¿Es un problema Sturm-Liouville? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Qué tipo? ¿Es singular o es regular? Regular. Entonces, ¿qué tipo de condiciones a la frontera? Estables. Problema tipo Sturm-Liouville regular. ¿Cuánto vale la función, el factor integrante en este caso? 1. En algún momento se hace cero en los puntos frontera del intervalo en cuestión. No. Como en los términos de las condiciones de los teoremas que habíamos visto,
¿Cuánto vale lo que aquí habíamos estado llamando Q minúsculo? Q vale 0. Entonces, si han estado estudiando como el fin del trimestre, que tenemos ya en la vista la señal de meta, ya la tenemos realmente muy cerca. ¿Qué concluyen de lo que acabo de decir? ¿Es un problema Sturm-Liouville regular? Es espérenme, me falta una condición adicional, para que no quede claro. Y ¿cuánto vale esta expresión? ¿Cuánto vale? Es menor que 0. Vale 0. No, no es menor que 0. ¿Quién me dijo eso? Lo dije yo. ¿Quién fue yo? Alfredo Montiel. Sí, agarró la onda Montiel. No, no es menor a 0, es igual a 0. Y por ende. Es que es Y. Es que es G de Y o era. Es que no vi bien, pero bueno, perdone. Estoy alucinando yo también. ¿Sí está claro, Montiel? Sí, ¿Cuánto claro. vale la G de Y evaluada en Y igual a menos A sobre 2? 0. ¿Y cuánto vale la G de Y evaluada en Y igual a más A sobre 2? 0. Entonces, ¿cuánto es cualquier número multiplicado por 0? 0. Ok. Y ahora sí puedo preguntarles. Entonces, la conclusión es los teoremas. ¡Qué buena onda! Empiezo a recibir los dividendos de haber estudiado de manera razonablemente decente mi curso de Sturm-Liouville. Entonces, los teoremas de teoría de Sturm-Liouville, ¿qué me garantizan? ¿Qué me garantizan para este caso? ¿Qué onda? Que el E sub Y es mayor que 0. ¿Y qué más? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Que es un problema no degenerado. Déjenme recordarles, cuando uno lleva el curso de mecánica cuántica, hay por ahí algunos libros que traen unos problemas que son considerados por su grado de dificultad demoníacos. Uno de ellos dice así, viene en un viejo libro de texto de mecánica cuántica, demuestra que cualquier problema unidimensional con espectro discreto es no degenerado. Si uno no sabe teoría de Sturm-Liouville, ese problema puede resultar terriblemente complicado. Pero si uno estudió bien Sturm-Liouville, eso lo puede uno plantear como un problema de la ecuación de Schrödinger, que ya vimos que define un problema regular Sturm-Liouville con condiciones separables a la frontera. Eso de manera inmediata me dice que el problema es no degenerado. Lo que sería algo terriblemente complicado, uno lo resuelve en menos de 2 minutos. ¿Sí quedó claro? Les quiero decir, estos resultados que aparentemente solo son un simple problema matemático, tienen aplicaciones en física bastante relevantes. Entonces, lo hago porque es no degenerado. Lo he hecho antes. Díganme, ¿cuál es la diferencia entre este problema y el que acabo de resolver en términos de la variable X?
¿Hay alguna diferencia? Ninguna. Ninguna. Antes implica, no tengo que hacer nada. Que la G de Y, si la G de Y es una función continua definir el intervalo menos A sobre 2, A sobre 2, entonces la debo de poder escribir. Uso otra letra para no estar hasta infinito. Le pongo una tilde, 2S, esta era la función de seno. Fíjense cómo de boleto. Perdón. Otra vez. Lo que hice antes me dice, estás haciendo el trabajo 3 veces, con que lo hagas una vez. Tú puedes, con el primer resultado matemático, percatarte que la solución para Y y la solución para Z son matemáticamente y es en su estructura funcional lo mismo. ¿Sí quedó para todos claro? Sí, profe, pero una pregunta. Ajá. En algunos libros, para estas soluciones, lo que hacen es, como usted propone, si ya se sabe una, se saben todas, y ¿Sí? se ponen todas directamente, se multiplican, Uh-huh. pero para lo que usted pone en los argumentos del seno y el coseno, eso lo hace hasta después. ¿Es irrelevante entonces el momento en el que se haga? Yo tendría que ver esos libros. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese que yo no he supuesto nada más allá de me dan unas condiciones a la frontera. ¿Cuándo aparecen estos funciones seno y coseno? Yo le diría, fíjese cómo aparecen en el momento en que deben de aparecer. Resolví la ecuación diferencial e impuse las condiciones a la frontera. ¿Estamos de acuerdo? Okay. No le puedo contestar su pregunta porque yo necesitaría ver el texto que están diciendo y que están suponiendo de manera implícita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se lo puedo mandar? ¿Sí? Vale. Ya tiene mi correo. Me podía, a ver si yo recuerdo y si conozco. ¿Cómo se llama el libro de texto? Le mando captura de cómo es el problema y todo. Ok, está bien. Pero sí está claro. No sé cómo hagan esos señores. Yo no me responsabilizo por actos que yo no haya cometido. Yo solo me responsabilizo por lo que haya hecho y el seno y el coseno aparecen cuando tuvieron que aparecer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo, Montiel? Okay. Ahora, ¿qué va a pasar para Z? Dígame, ¿cuál es la solución para Z? La misma. La misma estructura. No me digan la misma. Porque La misma acuérdense, estructura. yo no soy muy listo y si me dicen la misma quiere decir que H de Z es esto. No es cierto. H de Z tiene la misma estructura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué onda? ¿Ya se durmieron? Sí, de acuerdo. Ya De se acuerdo, durmieron. profesor. Qué buena onda. Por lo menos es usted sincero, García Camarillo. Ahí va, fíjense. Es obvio. ¿Sí se ve? ¿Ya está apuntándose arriba? Sí, ¿verdad? Sí. Es obvio. ¿Sí? ¿Sí es obvio para todos? ¿Qué? H de Z tiene la misma estructura. Y déjenme usar otra letra. Desde L igual a 1 hasta infinito. Ya no le pongo tilde, le pongo un caret así, 2S, 2L, perdón. Seno de 2L sobre A, pi de Z. Ya acabé, qué buena onda, no puedo creerlo. Tenemos el problema general 2L menos 1, el coseno de 2L menos 1 sobre A, pi de Z. Fíjense que entonces tenemos lo siguiente, la solución general.
Y ahora nada más es el trabajo de escribir el producto. Aquí le llamé, ¿verdad? Claro, hay constantes indeterminadas. Ustedes me tienen que dar información adicional sobre la función phi. N es el seno de 2n a pi x más de 2n coseno de 2n menos 1 sobre pi de x. Esto está multiplicado por otra serie infinita de funciones, pero aquí funciones que dependen de y, le llamé Sn. Aquí le puse la tilde 2s seno de 2s sobre la pi de x más. Luego viene la tilde 2 menos 1, menos 1. 2s menos 1 de la función coseno de 2s menos 1 sobre la pi de x. ¿Sí? Y el otro es la función que depende de la z. Le llamé L. Con caret, estudio. Seno de 2L a pi de z más b caret 2L menos 1 el coseno de 2L menos 1 sobre pi. Esa es la solución. Esa es la solución más general. Cualquier solución que satisfaga las condiciones a la frontera, es decir, si ustedes meten tienen su caja cúbica metálica, la superficie está conectada a tierra, de tal manera que el potencial sobre la caja es un 0. En ese instante, cualquier solución está dada por esa estructura. ¿Cómo determinan las constantes A y B? Bueno, ustedes me tienen que decir qué condiciones adicionales le van a pedir a este cuate. Por ejemplo, si yo le pido que sea cierto valor cuando la X, la Y y la Z son 0, ahí determino las constantes. Si le pido que la derivada cuando X, Y y Z son 0 me da otras condiciones, eso ya depende de la situación más particular, que no sea nada más las condiciones sobre la superficie del cubo. ¿Sí quedó claro? Esta es la solución. Profe, Ajá. ¿Qué pasó? en Vélez? el segundo corchete, ¿qué no la variable es y? Ah, sí. Se me van las patas, sí. Y y Y. ¿Sí está claro? ¿Alguna otra duda? Vean la expresión. ¿Dudas? ¿No? Fíjense qué sencillo, fue 3 veces el mismo problema. Ah, profe, Ajá. yo sí tengo una. ¿Cuál? ¿Se acuerda que nos dijo que era una base Sí, para el espacio funcional. para el espacio funcional, pero de cada función? No, espera. No. Es toda función continua definida en menos a sobre 2, a sobre 2, que satisfaga las condiciones a la frontera, que sobre la superficie del cubo esa función se haga siempre 0. Siempre. Fíjese, es cualquier función. Esta es cualquiera. Que satisfaga las condiciones a la frontera. Y la estoy escribiendo como una combinación lineal
esta, de esta y de esta. Entonces, sí quedó claro, es para cualquier función continua definida en el intervalo menos a sobre 2, a sobre 2 y que satisfaga las condiciones de la frontera de que sobre cualquiera de las paredes del cubo esta función sea cero. No sé si eso ya es suficientemente claro, Montiel. Es que la pregunta iba sobre que si ya habíamos encontrado una base solución para cada una de las funciones que teníamos, pues sí, Sí, esto es una combinación lineal. Pero este entonces, esta es la combinación, esta es la base para las funciones que dependen de X. Este cuate y este cuate es la base para las funciones que dependen de Y. Y este cuate son la base para las funciones que dependen de Z. Ok, ahora sí, continúo Montiel. entonces nosotros tenemos que esos son todas las posibles combinaciones, más bien esa combinación lineal nos genera todas las posibles soluciones para F, G y H. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar la dimensión del espacio de la función phi? El espacio de la función phi, el espacio de la función phi, la función phi es un vector que vive en un espacio de dimensión infinita. ¿Cuál es el problema? Así ¿Así que, perdón? así Así estando de... en dimensión infinita. Claro, por supuesto. Y yo le recomiendo que no ponga como demoníaco a los espacios de dimensión infinita. Porque si usted está inscrito en este curso, hay gente de matemáticas y de física. Si usted está inscrito en la licenciatura en física, el próximo trimestre se va a encontrar con la misma afirmación. Cuando vea usted espacios de Hilbert, son espacios vectoriales que tienen además una peculiaridad, usualmente son de dimensión infinita. Ok. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tienen dimensión infinita. Ok. Así es la vida. ¿Quiere usted poder resolver problemas más complicados, tanto de los que nos presente la naturaleza como lo que se nos ocurra en el simple, para poner entre comillas, simple entre comillas, ámbito matemático? Hay que quitarse de la mente la idea de que los espacios vectoriales siempre deben de estar bien comportados, tiene que ser un 8, tiene que ser un 9 la dimensionalidad, ¿no? ¿No? ¿Sí está claro? Sí, está claro. Ese es un punto que luego le cuesta mucho trabajo a la gente cuando entra a la parte, además de las complicaciones conceptuales de física, la parte de matemática, puede resultar complicada, asimilarla en los cursos de mecánica cuántica. Entonces, sí, es de dimensión infinita. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? ¡Qué buena Pues, onda! Sí, Entonces, ahorita. hasta ahorita sí. ¿Quería usted preguntar algo, Vélez? Sí. Sí, dígame. ¿Qué pasó, Vélez? No, no tenía ninguna duda. Disculpe. ¿Alguien quería preguntar? ¿No? bueno, No, es no. que iba a decir que pues la duda era esa que justamente me acaba de responder, pero eso no corresponde a lo que estamos haciendo de momento. No, sí corresponde, porque este es un espacio de dimensión infinita. Claro que sí. Vea la F. Olvídese de esta para que resulte más claro. Aquí, la H de Z es una combinación lineal de números. ¿Cuáles números? Las A's y las B's multiplicadas por vectores. Y los vectores son las funciones seno y las funciones coseno. Claro que sí corresponde. Estos son los elementos de base. Y tengo un número infinito de vectores base. Tantos como funciones seno con esta característica y funciones coseno con esta característica yo tenga. Y ese es un número infinito. ¿O no, Montiel? Sí, Claro es que un sí. número infinito. No, claro que sí. Entonces, ¿alguna otra duda? No, profesor. Entonces, ahora sí, coordenadas esféricas. Voy a hacer lo mismo. Va a quedar claro que puedo hacer las cosas
como vi en algunos libros, ¿sí? No sigo a rajatabla libro alguno, voy presentando las cosas según según yo lo asimilé y lo comprendí. Entonces también en esta parte lo voy a hacer recurriendo no a resolver las ecuaciones diferenciales a lo salvaje, eso lo hace cualquiera. Voy a plantear las cosas, desde la perspectiva, o intentaré plantearlo todo desde la perspectiva de la teoría de Sturm-Liouville, porque es completamente general, me ahorra trabajo, es en sí misma una preciosidad. Entonces, coordenadas, déjenme ver si esto quiere quitar coordenadas. Y lo que tengo, no voy a el álgebra de estar, ¿cómo se llama? De estar aplicando un montón de veces la dichosa regla de la cadena. Esa álgebra yo no la voy a hacer. Eso les va a tocar a ustedes. Cuidado, esféricas. El operador en coordenadas esféricas es, y nada más lo voy a poner, cuando haya álgebra que yo no hago, me olvidó decirlo, quiere decir que eso les toca a ustedes hacerlos. 1 sobre r cuadrada, la parcial respecto de r cuadrada, la parcial respecto de r, más 1 sobre r cuadrada seno de teta, la parcial respecto de teta, de seno de teta, la parcial respecto de teta, más 1 sobre r cuadrada seno cuadrado de teta, la segunda derivada respecto del ángulo azimutal. La teta va a ser el ángulo cenital y la phi va a ser el ángulo azimutal. Entonces, es tarea para el día viernes. Viernes es el último día que tenemos clase. Para entonces tendrán ya su calificación. Después de la clase yo firmaré el acta, dependiendo de si me entregan la última tarea que les dejo. Y ahora lo que voy a hacer es, vamos a proceder. Buscaremos soluciones a, y déjenme ahora ponerla R, beta, igual a 0, con la estructura siguiente. Fíjense. Es una función R mayúscula, pero depende solo de la variable radial R minúscula. Y una función que le llamo G mayúscula, que depende solo del ángulo azimutal. Y una función que le llamo H mayúscula, que depende solo del ángulo cenital. Y ahora voy a introducirla en la ecuación de Laplace. Antes de hacerlo, quiero que se den cuenta que el punto de partida, la lógica, la misma lógica, que para el caso con coordenadas, el punto de partida indica
La misma lógica que para el caso de coordenadas cartesianas. Ahora, cuando hicimos coordenadas cartesianas, la suposición de separación de variables, ¿a qué nos condujo? En esencia, señorita Cisneros, de lo que acabamos de ver, el empleo de coordenadas cartesianas y la suposición de separación de variables en esas coordenadas, redujo el problema tridimensional ¿a qué? Am, comprobamos los teoremas de Sturm-Liouville Sí, pero para que yo los pueda emplear, el problema de 3 dimensiones ¿a qué se redujo? a dos variables por la parte de la ¿A de... dos? ¿A Bueno, dos? se disminuye una variable. Sí, eso es correcto, pero no es la parte esencial del procedimiento. Un problema de 3 dimensiones se redujo ¿a qué tipo de problema? Sí, a una de dos dimensiones. A 3 problemas de una dimensión. Dígame, Cisneros, ¿no hay una función f minúscula, una función g minúscula y una función h minúscula en lo que acabamos de resolver? Sí, profesor, es lo de separación de... ¿Cómo se llama? ¿De variable? Pues, quién sabe, señorita. ¿Por qué no me lo explica? ¿Cómo me pregunta eso, Cisneros? Es que no me acuerdo bien el tema, pero... Es separación de el- variables. Pero fíjese, Cisneros, sí, la pregunta no es si yo puedo hacer una suposición. sí, La pregunta es si esa suposición me permite a mí resolver de manera exacta y más simple algún problema. ¿Estamos de acuerdo? sí, así es, profesor. Fíjese que cuando vea lo que se hizo de coordenadas cartesianas, cuando resuelvo el problema de coordenadas cartesianas y asumo separación de variables, un problema de una función que depende de 3 variables se reduce a 3 funciones donde cada una de ellas tienen una sola variable independiente, ¿sí o no? Así es, profesor. Pero además, Cisneros, todas y cada una de esas funciones satisfacen la misma ecuación diferencial y satisfacen las mismas condiciones de la frontera. Reduje un problema tridimensional a 3 problemas de una dimensión, ¿sí o no? Así es, profesor. Ahora, si fíjese en la siguiente conexión lógica, separación de variables y Sí, se reduce el problema de 3 a problemas de una sola dimensión, ¿sí o no? sí, Ahora, cuando usted utiliza coordenadas esféricas e impone la condición de separación de variables, ¿qué esperaría obtener en base a lo que aprendió en el caso de coordenadas cartesianas? Esa es la suposición. Esa es la pregunta, perdón. También se va a reducir a tres problemas de una sola dimensión. Claro, ese es el chiste. Quiero que quede claro, el problema de la variable radial no lo puedo resolver si no me dan algo más. Bueno, sí lo puedo resolver. Lo podemos resolver hasta también aquí, porque no hay problema. Y voy a poder resolver, voy a tener 3 problemas. Para para este y para este. La parte esférica me va a dar la parte angular me va a dar lo siguiente. Este cuate que está aquí, antes de que empiece yo a hacer el álgebra, me va a dar los polinomios asociados de Legendre y con un caso particular de ellos, los polinomios de Legendre. Este cuate que está aquí me va a dar una solución terriblemente sencilla. Este que está aquí me va a dar soluciones que van a depender van a ir como R a la L o como 1 sobre R a la L más 1, donde L es un número puramente entero, no negativo. Entonces, quiero que comprendan
más allá de que es muy, muy importante ver las hojas de los árboles, el método, que si condiciones de aquí, pues, condiciones diferentes, sino también la lógica que permite englobar diferentes coordenadas. Y nuevamente es resolver un problema de 3 dimensiones como un problema se va a reducir a 3 problemas de una sola dimensión. ¿Sí, sí está clara el espíritu del método? Sí, profesor. Entonces, no se les olvide, siempre que uno quiere resolver este tipo de ecuaciones diferenciales con problemas, con valores a la frontera, el uso de ciertas coordenadas está invitando a usar separación de variables. Y entonces está uno diciendo un problema de 3 dimensiones lo reduces a 3 problemas de una sola. Tener 3 problemas dimensionales. Y fíjense, viene con lo siguiente. Introduciendo la hipótesis de separación de variables, ¿qué es lo que obtengo? Vean el operador laplaciano en coordenadas esféricas. El primer término solo son derivadas de R. El segundo término, segundo sumando, solo son derivadas respecto del ángulo central. Y el tercero solo son derivadas respecto del ángulo accidental. Entonces me queda que cero, me queda el laplaciano de la phi de R θ. Si es igual a cero, tiene la siguiente cara. ¿Qué letra usé eran G y qué? ¿G y H? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí. Mayúsculas, ¿no? Sí. Y las derivadas que antes eran parciales, se vuelven derivadas ordinarias. Fíjense lo que empieza a pasar. Y luego viene más. ¿La G de quién dependía? Para que ya se me fue la onda. ¿Dependía de teta o de sí? De fin. De sí, ok. Entonces aquí no tengo broncas, es R. Bien. Luego viene R cuadrada, seno de teta, derivada respecto de teta. Seno de teta, la primera derivada de H respecto de teta. Y el último tiene la siguiente cara. Es RH sobre R cuadrada seno cuadrado de teta. Y luego viene la segunda derivada. Y todo eso es un cero. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? A ver, chéquenlo. ¿Está bien? Chequen el álgebra. Que no esté yo metiendo la pata otra vez de manera lastimosa. ¿Sí está claro? ¿Sí está bien? ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Continúo? Profe, en el segundo renglón dice introduciendo la qué. Introduciendo la hipótesis de separación de variables. Ah, sí, gracias. Entonces, ¿sí quedó claro, Ríos? Chido, gracias. Si entiende mi letra, podría usted trabajar como dependiente de una farmacia, ¿no? Despachando recetas. Sí, ¿para qué miento, no?
Y entonces voy a usar el teorema fundamental del borrador y voy a dividir entre el producto de G por H por R. Entonces, esto implica... No, no voy a poner a escribir. Aquí me queda. Lo pongo acá para que no esté todo tan encima. ¿Están de acuerdo? Dividí entre el producto de R mayúscula por H mayúscula por G mayúscula y me deja eso. ¿Sí están de acuerdo? Sí, pues. Ahora, Debe de haber un H en el segundo sumando, ¿no? Ah, ¿Eh? ya vi dónde lo puso, perdón. sí, hasta el final es que por si escribo horrible Montiel y si empieza encima todo, eso va a ser un reverendo caos. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué sigue? Yo ahora no voy a... Ya ustedes me van a tener que guiar en algunos detalles. Si han estado estudiando y han entendido lo que hice para coordenadas cartesianas, después, ¿qué demonios hice? ¿Qué hago después? Usa el argumento de que todas las, al separar una variable, los otros dos tienen que ser constantes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál separo primero y por qué? Voy a dejar, fíjense que esto va a implicar lo siguiente. Voy a usar otra vez el teorema fundamental del borrador. Me queda con signo aquí un menos, y este también es el menos, y esto es un igual. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí está claro? Para no estar escribiendo tanto. Y ahora sí, para el lado derecho de esa igualdad, ¿de qué variables depende? De R. No. R y De phi, perdón. Abusado, sí. El diablo está en los detalles. ¿Y el lado derecho de qué depende? R y teta. Entonces, lo que voy a hacer es ahora, voy a multiplicar todo por R minúscula seno cuadrado de teta, porque me voy a quitar este. Fíjense que entonces lo que obtengo es lo siguiente. 1 sobre G, la segunda derivada de G respecto del ángulo occidental. No es otra cosa que menos 1 sobre R. Aquí pongo seno cuadrado de teta. R minúscula. Pongo el menos 1, menos seno de teta. Sobre el R cuadrado se va. Sí, ¿verdad? Pongo el H abajo. Que está acá. Esto que está aquí. No, déjenme checar ahorita que no esté yo haciendo de manera grotesca la patota. Estoy multiplicando por R cuadrada. Aquí ya hay un error. Se va este. Me queda aquí sin mi seno y me queda el seno cuadrado sobre R minúscula de R. Multipliqué por R cuadrada minúscula, se va el seno H. Ahora sí. ¿Están de acuerdo? Ahora sí, vean la última igualdad. ¿El lado izquierdo de quién depende? ¿Y el lado derecho? R y teta. Para que eso pase, ¿qué debe presentarse? Que ambas son constantes. Esto le voy a llamar. Fíjense lo que va a pasar. Otra vez voy a caer para los ángulos esféricos en ecuaciones tipo Sturm-Liouville. Nuevamente, no hay escapatoria. Lo que tengo es que esto debe... ¿Cómo le llamo? Déjenme ponerle... Déjenme ponerle menos K. No importa el nombre, nada más
para intentar quitarme el dato, el signo menos, pero eso es irrelevante. Entonces, lo que tengo es, fíjense que la ecuación diferencial para la función G mayúscula, que depende del ángulo cenital, tiene la siguiente cara. Lo que me hace falta es cuáles son las condiciones a la frontera y por qué. ¿Están de acuerdo en que esta es la ecuación diferencial? Sí. Se acabó. Bien simple. Las soluciones al problema no son algo independiente de las condiciones a la frontera que yo imponga. ¿Cuáles son las condiciones a la frontera? ¿Y por qué? Para la G mayúscula. La respuesta viene en la interpretación física geométrica, del ángulo azimutal. ¿Qué es el ángulo azimutal? Díganme. El que barre la mitad de la esfera. No. Aquí nadie barre. Nada, no. Eso no es cierto. Díganme, ¿dónde está definido el ángulo azimutal? ¿Y qué representa geométricamente? Esa es la pregunta. Está entre 0 y 2 pi, ¿no? Ok, ¿y qué representa? Representa voy a decir mal otra vez, pero el barrido radial el barrido que hace con respecto al vector del radio, el vector R. No. Esa frase no está completa. Voy a ver. ¿Una simetría? ¿Cómo? ¿Una simetría podría ser? No. Yo no le estoy preguntando si hay una simetría o no. Simple y sencillamente, ¿qué rayos es el ángulo azimutal? Lo voy a ver desde arriba. Arriba quiere decir que estoy parado sobre el eje Z, pero en la parte de las zetas positivas. Y creo que se dan cuenta que si estoy parado sobre el eje Z positivo, lo que vería yo en el piso, si quieren, el piso es el plano XY, sería eso que está ahí. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora díganme cuál es el ángulo azimutal en este dibujo. Dibujo este vector. Este es R. ¿Cuál es el ángulo azimutal de ese vector? El que hace R con el eje X. ¿Están de acuerdo? Fíjense, este es el significado geométrico del ángulo azimutal. Proyecto, fíjese, Montiel. Tiene usted que proyectar el vector de posición sobre el plano XY. Okay. Y después ver el ángulo que hace ese vector respecto del eje X. Y ese es el ángulo azimutal. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿O no, señor Ortiz Villalba? ¿Qué pasó, Ortiz? Sí le contesté, que sí, profe. Usted misma, señorita. Dígame, si estoy aquí, fíjense, este argumento es muy simple y me va a dar las condiciones a la frontera. Fíjese, señorita Ortiz Villalba, suponga que estoy parado aquí y doy una vuelta completa. ¿A dónde llego? Al mismo punto. Al mismo punto. Ok. ¿Y si doy 2 vueltas? Igual. Ok. ¿Eso qué les hace sospechar? Condiciones a la frontera periódicas. Exacto. Y si las condiciones a la frontera son periódicas, díganme, ¿los eigenvalores van a ser únicos? ¡Qué buena onda! Por supuesto que no. Fíjense que por eso les preguntaba, ¿qué rayos es
el ángulo azimutal. No hay que hacer nada. Es ese dibujo. Doy una vuelta completa como hámster. Llego al mismo punto. Eso quiere decir que la G evaluada en phi, o de otra manera, siendo más cuidadoso, la G evaluada en 0 es lo mismo que la G evaluada en 2pi. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Y la derivada de la G evaluada en 0 no puede ser diferente de la derivada de la G evaluada en 2pi. Las condiciones a la frontera. Si bien en el otro caso, en el cartesiano, todo eran condiciones a la frontera separables, en coordenadas esféricas, por lo menos para el ángulo azimutal, las condiciones en la frontera son periódicas. ¡Qué buena onda! Este dibujo, ¿sí agarraron la onda? ¿Sí me están entendiendo? Profe. Sí, profe. Por eso, no lo estoy haciendo como usualmente los traen los libros. Quiero todo reducirlo a teoría de Sturm-Liouville, porque así empezamos esta parte de ecuaciones diferenciales y porque quiero poner el énfasis en cómo esa teoría, que es unidimensional, me permite a mí atacar problemas de muchas dimensiones. Este dibujo señala que la G de 0 es igual a G de 2pi. ¿Sí o no, señorita Pacheco? ¿Qué onda? Señorita, ¿no me quiere contestar? También. Y la G, su derivada evaluada en 0, tiene que ser lo mismo que la derivada evaluada en 2pi. No hay de otra. La interpretación geométrica de phi, déjenme borrar lo que está aquí abajo. Implica que el problema a resolver es soluciones, espérame, condiciones de la frontera periódicas. Ahora fíjense en lo siguiente. La ecuación diferencial. Profesor, dijo que esto implicaba que los eigenvalores no eran únicos, ¿verdad? No, esto implica, no, hay que tener cuidado de la Rosa. Esto implica que no que los eigenvalores no sean únicos. Fíjese que cuando tenemos condiciones a la frontera separables, tengo un montón de eigenvalores. Tampoco ahí son únicos. La no unicidad está no en que tenga usted un solo eigenvalor, sino que a cada eigenfunción le corresponde un solo eigenvalor. Se le está a usted olvidando que a cada eigenvalor tiene usted asociada una o más eigenfunciones. Entonces, la no unicidad no es que tenga usted un solo eigenvalor. Inclusive para condiciones a la frontera separables, el número de eigenvalores es infinito. Ahí no es donde usted establece la definición de unicidad. La establece usted en donde a cuántas eigenfunciones están asociadas a un solo eigenvalor. ¿Sí agarró la onda de la Rosa? Sí, profesor. Entonces, no confundan la gimnasia con la magnesia, porque entonces no está usted captando en su verdadera dimensión la matemática del problema. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Entonces, sí, pero con la corrección de que aquí no tenemos, vamos a darnos cuenta que no se cumplen las condiciones del teorema porque la unicidad
en el sentido que le acabo de explicar a la señorita de la Rosa, solo existe cuando la ecuación es regular y las condiciones a la frontera son separables. Y aquí la ecuación es regular, pero las condiciones son periódicas. Ya no tiene por qué haber unicidad. Entonces, vamos a notar lo siguiente. La ecuación diferencial, la ecuación es, ¿cuánto vale el factor integrante? No. Claro. Y, fíjense, ¿cuánto S de X? G, estoy usando la G. Evaluada entre 0 y 2pi. Tiene la siguiente cara. Ahorita van a ver por qué estoy poniendo esto. Eso tiene la siguiente cara. El factor integrante, que es la S, es un número 1. Y es 1 por G de 2pi por la derivada de G evaluada en 2pi menos el 1 por la derivada por G evaluada en 0 por la derivada de G evaluada en 0. ¿Cuánto vale esto para nuestro problema? 0. Vale, 0. Profe, ¿podría bajar tantito la cámara? O- ¿Perdón? lo- ¿Sí? Ah, gracias. ¿Así se ve bien? ¿Sí está bien? Eh, ¿Sí? Ahora, el álgebra lo hace cualquiera. Hasta a mí me salió, quiere decir que le sale a cualquiera. Pero ¿qué implica esa condición? No de generación. No confunda, Montiel, no. La no degeneración tiene que ver con una ecuación regular, pero condiciones a las fronteras separables. Aquí no son condiciones a las fronteras separables, son periódicas. No, implica que los eigenvalores no pueden ser negativos. Implica los eigenvalores. Es el último teorema. No pueden ser negativos. Pueden ser 0 o números. Ya es bastante. Les voy a decir por qué primero empleo el teorema. Por lo siguiente, se está borrando. Le voy a volver a escribir la ecuación diferencial para que vean. La ecuación diferencial que hay que resolver es esta que está aquí. ¿Qué dice el último renglón, profe? Pueden ser 0 o números positivos. O sea, no puedo tener eigenvalores negativos. Por el último teorema, ¿se acuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Fíjense por qué. Y le contesto en otro contexto su pregunta sobre cuándo impongo que sean condiciones, cuándo impongo el seno o el coseno, Montiel. Fíjese, si yo antes de mencionar este teorema ataco la ecuación diferencial, voy a hacer un trabajo en balde, le voy a decir cuál. Si yo tomo, aquí yo debo tomar 3 casos: K positivo, K negativo y K igual a 0, ¿sí o no? Cuando yo haga el caso de K negativos, me voy a dar cuenta que es imposible cumplir las condiciones a la frontera. ¿Por qué? Porque me van a salir senos y cosenos hiperbólicos y ellos solo van a satisfacer las condiciones a la frontera cuando sean la función trivialmente igual a 0. No tengo nada. En cambio, Montiel, si yo primero recuerdo los teoremas, ese es, como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Lo que aprendí desde que era estudiante, primero recuerda tus teoremas fundamentales. ¿Por qué me dice el K negativo ni lo analices? ¿Para qué? El teorema te dice, no hay solución. ¿Sí agarró la onda, Montiel? Sí, profesor. Entonces,
Esto implica, ya ni lo voy a analizar. Esto implica que K no a 0 solo, claro que tiene una posibilidad, solo tiene como solución, lo tengo que mencionar, porque no es que no haya solución, si hay una, cuando la G es igual a 0. Esa no la quiero. Entonces, K igual a 0 y K igual a 0 deben analizarse. Aquí debe quedar muy claro, porque no es nada más hacer el álgebra, sino uno aprende, entiende más lo que ha estudiado cuando hace uno problemas y los comienza a preguntarse cómo checa esto con lo que antes aprendí o que presuntamente aprendí. Fíjense que cuando resolvimos la ecuación de un problema regular Sturm-Liouville, donde la Q es 0, porque aquí también la Q es 0, y las condiciones a la frontera eran separables. Entonces, ahí, ¿cómo eran los eigenvalores? Condiciones a la frontera separables. Es el caso que acabamos de resolver en coordenadas cartesianas. ¿Cómo eran los eigenvalores? ¿Qué onda? Positivos. Mayores de 0. ¿Había alguna que pudiera ser 0? No. No, no había. Aquí va a surgir que el 0 sí es posible. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es que antes eran prohibidas el 0? Y ahora sí, parece que lo que Camacho me enseñó en el curso de FETI era pura tontería. No, es que está cambiando un punto. Y es que aquí las condiciones son periódicas. El que sean periódicas y el tipo de ecuación diferencial implica que nuevamente eigenvalores negativos están prohibidos, pero un eigenvalor que antes estaba prohibido, ahora sí está permitido, porque cambió la condición a la frontera. Eso quiere decir, fíjense, es nuevamente un ejemplo vívido de cómo cambiar la condición a la frontera implica que algo que antes estaba prohibido, ahora está permitido. ¿Sí quedó claro para todos? Sí, profesor. Y eso se los hago énfasis porque cuando uno estudia este tipo de tópicos o lleva uno primero el curso de ecuaciones diferenciales, a uno le queda, parece la impresión, o en algunos casos parece que queda la impresión, y aquí algunos de ustedes han manifestado, parece, esa manera de razonar, que es la ecuación diferencial el elemento principal. No es cierto. Las condiciones a la frontera ahora le quitaron el protagónico completo a la ecuación diferencial y están compartiendo el papel estelar. ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, profesor. profe. Entonces, fíjense cómo voy a estar comparando contra el caso anterior. Aquí, si K es igual a 0, entonces, ¿cuál es la solución de esta ecuación? Una recta. Pero esa no es toda la historia, ¿o sí, Peña? No, pero todavía falta considerar las condiciones a la frontera. ¿Cuánto debe valer la A? La A tendría que valer 0. Y entonces, la solución de una constante, voy a escribir hacia arriba, diferente de 0, es factible.
Es completamente factible. Fíjense que entonces y cuando digo el problema, no es solo la ecuación diferencial, recuerden, es también el satisfacer que la g de 0 sea igual a la g de 2pi y que la derivada de la función en 0 sea igual a la derivada de la función en 2pi. ¿Sí está claro? Sí, pero ¿por qué pone 1? Porque si multiplico la b, el 1 por cualquier b, me da el caso más general, ¿sí o no? Ok. Por eso. ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí? Sí, profe, ¿le puede bajar tantito el pizarrón? Es que no terminé de... Bueno, la cámara. Ay, sí. Por cierto, señorita Ortiz Villalba, al rato le mando lo que usted me pidió. ¿Estamos de acuerdo? Es que apenas leí su correo. Ah, sí, profe, gracias. Disculpe que no le haya contestado antes. ¿Dudas hasta aquí? No lo sé. No, profe, todo bien. Ay, vamos entonces al caso no nulo. Si k es mayor que 0, k menor que 0, el teorema me dice, olvídalo, ese caso es solo trivialmente posible. Esto que está aquí. Esto me implica que lo que voy a tener es lo siguiente. ¿Cuál es la solución de la ecuación entonces? Cuando la k es mayor a 0. Multiplicación lineal de senos y cosenos. Y le voy a escribir ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero fíjense. ¿Qué es lo que va a pasar? No, lo voy a escribir de una manera diferente, más cómoda. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque es como aparecen las soluciones en esta parte del material. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen como exponenciales complejas? Porque con ellas se definen después los famosos armónicos esféricos. Esta solución se escribirá con lo siguiente, fíjense. G de fin es igual a una A tilde E a la I raíz cuadrada de K, como la K es positiva, la raíz cuadrada de K es un número puramente real por la fin. Más, aquí es más fácil ver las condiciones en la frontera. ¿Y cuánto debe ser la G de 0 comparada con la G en 2pi? Igual. Y ahora fíjense, esto implica lo siguiente. Esto implica que A tilde más B tilde, que es la G evaluada en 0, tiene que ser igual a la A tilde E a la I raíz de K por 2pi más la B tilde E a la menos I, y basta con que satisfaga yo una de ellas. Entonces, ¿qué se debe de cumplir? Vean. ¿Cuánto debe ser cuate? 1.
Uno. ¿Y cuánto debe ser este cuate? Uno. Fíjense, esto implica que K por 2pi. Igual a 0. No, porque ya chupé faros. Solo voy a ver una solución. Estas son funciones periódicas. Tiene que ser 2pi por n. Aquí la n sí puede ser como usted. ¿Quién me dijo que era 0? Yo Montoya. Sí, puede ser 0, pero también puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Sí, o estoy mintiendo, Montoya. No, sí está bien así. Fíjense entonces lo siguiente. Los 2pi se me van y le voy al cuadrado. Y la k es n cuadrada. Ya está. Ya tengo. Fíjense lo que tengo. G de phi tiene la siguiente cara. Es 1, porque con... ¿Podrías subir la cámara? Sí, espérenme. Con el eigenvalor k igual a 0. Fíjense que antes, para condiciones de la frontera separables, el eigenvalor nulo está estrictamente prohibido. Quienes están prohibidos aquí son los eigenvalores negativos. Y la otra es lo siguiente. Son dos funciones linealmente independientes. Pueden ser el seno, pueden ser el coseno. Son i 2 pi n. Si hago n igual a 0, fíjense que caigo en el caso en que es una constante, ¿sí o no? Sí. Sí. Ya agarró la onda Montoya. Si yo le hubiera hecho caso, Sí. hubiera caído en este caso, en esta situación. Sí. Si agarró la onda, no se le olvide, son funciones multivaluadas. Sí, profesor. El curso de variable compleja, ¿no? No se le olvide. Phi y el otro es e a la menos i 2 pi n. Ahora díganme, esta eigenfunción, ¿qué eigenvalor tiene? 2pi n. Eigenvalor. No, vean abajo. N cuadrada. ¿Y esta eigenfunción qué eigenvalor tiene? N. No, tampoco. No contesten lo primero que les venga a la mente. Díganme. Igual n cuadrada, ¿no? Exacto. Entonces, señorita Villalba, creo que usted me preguntó. No, fue de la señorita de la Rosa. Fíjese, a un eigenvalor que es n cuadrada, ¿cuántas eigenfunciones le corresponden, señorita de la Rosa? 2. ¿Por qué no se cumple la unicidad? Porque las condiciones de la frontera no son separables. Todo checa perfectamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Fíjense lo que esto es ya la variable azimutal. Creo que no hay duda. O es una constante igual a 1, si le pongo la constante igual a 0, todo se trivializa. O cuando la k es n cuadrada, donde la n es un número estrictamente natural, porque si agarro n igual a 0, es una constante y caigo en el caso anterior. Entonces, quito ya el 0. Y la parte azimutal está perfectamente definida y deducida. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe. No, pero todo bien. Creo que se dan cuenta. Solo una, Doc. Esto es para el caso de K mayor que 0, ¿verdad? O igual a 0. Ah, ok. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Y K negativo está estrictamente prohibido. Es Sí. meterse en sentido contrario en Churubusco. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, doctor. Sí, de acuerdo, gracias. Está prohibido. Entonces, me quedan las otras dos ecuaciones diferenciales. ¿Se acuerdan?
Esta es la primera. Resolví, separé variables y ahora sí, la pregunta de por qué primero resolví la ecuación diferencial para la G. La respuesta es a posteriori, porque las condiciones a la frontera sobre la G son fácilmente identificables y te conducen a condiciones a la frontera periódicas. Y con lo que sabemos de Sturm-Liouville, resolvemos el problema de manera inmediata. ¿Sí quedó claro? Claro, Sí. la respuesta es a posteriori. A priori no podríamos resolver cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Ahora, profe. fíjense, nos quedan dos ecuaciones diferenciales. Y le puse menos k cuadrada, ¿verdad? Sí estaba menos k cuadrada, ahí sí es importante. Quiero que me diga para no estar cambiando, porque si no todo se va a volver al rato un desastre. Esto lo escribí como menos k, ¿así? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Y esto me quedaría como menos n cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Sí. Y ahora díganme, en el otro lado me quedaba la ecuación diferencial menos seno de teta, porque multipliqué por r cuadrada, luego me quedaba r. Díganme si estoy omitiendo algo. Y el otro era también con signo menos, y era, no, aquí es seno cuadrado, ¿no? Si no, ahorita Sí. lo veo. Aquí sí era el seno sobre ¿cómo le llamé? ¿H? ¿Sí, verdad? Sí, profe. Nada más chequen que sea la misma ecuación que hace rato, que no haya yo cambiado la notación. ¿Sí está bien? Sí, profesor. ¿Es la misma notación? Ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a multiplicar todo por 1 sobre seno cuadrado. Esto me implica lo siguiente. Menos n cuadrada sobre seno cuadrado de teta es igual a menos 1 sobre la r mayúscula por la derivada ordinaria respecto de la r minúscula de r minúscula al cuadrado y la primera derivada de la r mayúscula respecto de la r minúscula, y como dividí todo entre seno cuadrado, ¿verdad? Sí, me queda 1 sobre h seno de teta. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Sí. Fíjense, otra vez, ¿qué hago aquí? Díganme, ¿qué hago ahora? Analizar las dependencias. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿De qué depende el lado izquierdo y derecho de la ecuación? Antes tengo que pasar del otro lado, ¿no? Sí. Me quedaría lo siguiente. Me quedaría que menos 1 sobre r mayúscula de la derivada respecto de r minúscula de r cuadrada de r es igual a 1 sobre h seno de teta, la derivada respecto de teta, seno de teta menos n cuadrada seno cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí está claro eso, señorita García González?
¿Qué onda? ¿Me están siguiendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Para que esto se cumpla, ¿qué debe de pasar? Otra vez la misma historia y ya me estoy aburriendo. ¿Qué cosa tan aburrida una vez? Está bien, ya agarré la onda. ¿Qué? Para que eso se cumpla, ¿qué debe de pasar? Que sean igual, Debe son ser una constante. constantes. Fíjense cómo la idea es la misma. Y otra vez voy a usar aquí, fíjense. ¿Qué rayos? Llegamos. Fíjense que esto me dice dos ecuaciones diferenciales. ¿Qué parece? Les voy a escribir. Y le voy a poner lambda. Y la otra ecuación diferencial que hay que satisfacer es 1 sobre h seno de teta diferencial respecto de teta de seno de teta de h de teta menos n cuadrada seno cuadrado de teta es igual a lambda. ¿Están de acuerdo? Donde lambda es una constante que tiene que ser real. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? Sí, profe. Esto no va a cuadrar. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer un cambio de variable. Sea x o, no, x no, porque la x se puede confundir. Fíjense, lo que voy a hacer es deducir la ecuación asociada de Legendre. Y después voy a pedir que la n sea 0. Y van a ver a qué llegamos. Pero el primer cambio de variable que voy a hacer es w es igual a coseno de teta. Esto implica lo siguiente, que la w... A ver. ¿De dónde a dónde está definido el ángulo cenital? De 0 a Cero pi. pi. Y entonces con este cambio de variable, la w, ¿de dónde a dónde está definida? De menos De 1 y 1 a menos 1. 1. Fíjense, lo que me acaban de contestar, de menos 1 a 1. Yo soy muy evidente y escribo lo que me han dicho. ¡Qué buena onda! Y ahora voy a analizar estas derivadas con este cambio de variable. Entonces, y sigan el álgebra porque ya me está cayendo el cansancio mental y puede ser que comience a equivocarme. Fíjense que la primera, la derivada respecto de teta de la h es la derivada respecto de w de la función h por la derivada de la w respecto de teta. Y esto me queda como dh de omega por menos seno de teta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, fíjense en lo siguiente. Seno de teta por la derivada de la h mayúscula respecto de teta. Me queda como menos seno cuadrado de teta. ¿Están de acuerdo? Por la derivada... ¿Puede bajar la cámara? Ah, sí. Por la derivada de la h mayúscula a respecto de omega. ¿Sí o no? ¿Sí está bien? Por el seno que aparece aquí como consecuencia de haber expresado el operador laplaciano en coordenadas esféricas. De ahí sale. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe, está claro. Sí. Sigan el álgebra porque ya me estoy cansando, ¿sí? Entonces voy a empezar a... Ay, ¿por qué borré esto? Entonces, y ahora lo que viene es lo siguiente. Fíjense. Después tengo 1 sobre... ¿Podría salir la cámara? Sí, mala onda. Como extraño los salones de la UAM. 1 sobre
Voy a calcular esa derivada. Esto es lo siguiente. Lo voy a hacer 1 sobre seno de teta. Y luego voy a hacerlo de manera que me convenga. Para el primero no cambio, me quedaría menos, ¿cómo me quedaría? Menos 2 seno de teta, coseno de teta. ¿Sí está bien? La derivada de h respecto de omega, más menos 1 seno cuadrado de teta. Y luego viene la derivada, la segunda derivada de h respecto de omega por la derivada de la omega respecto de teta. Chequen si eso está bien. Deriva es menos 2 seno de teta, coseno de teta. Está bien. Luego menos otra vez la cadena. Sí, creo que está bien. ¿Están de acuerdo? ¿Se me están siguiendo? Sí, profesor. Sí. Y me queda, este no lo voy a tocar. Ahorita simplifico el álgebra. Y ahora, ¿qué hago? Recuerdo que omega es coseno de teta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y que la derivada de omega, de omega respecto de teta me da un seno de teta. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien eso? ¿Sí o no? ¿Qué tal? Hola. Espera. Feliz Navidad. Díganme si ya me equivoqué. Estoy alucinando. Consecuencia del hambre. ¿Qué pasó? ¿Sí está bien o no? Sí, Sí, profesor. sí. Ok. Entonces, ¿sí está bien? Sí. Ok. Entonces, los que no me digan, no solo los que dijeron que sí, los que no dijeron que estoy equivocado, se vuelven cómplices de mis delitos algebraicos. ¿Están de acuerdo? Este seno se va con este seno, me queda menos 2 coseno de teta de h de omega. Este menos con este menos se va al demonio. Este seno que está aquí se va con este. Me queda más seno cuadrado de teta, la segunda derivada de h respecto de omega cuadrada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí está bien? Sí. Sí, profe, de acuerdo. Y entonces, fíjense en qué se convirtió la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es ahora, en términos de la doble, lo siguiente. Pero el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado, pero el coseno es doble cuadrado. Luego, ¿cuál era el otro término? Menos n cuadrada, ¿se acuerdan? Entre seno cuadrado, ¿sí o no? Sí, profe. Pero el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Me falta todavía las condiciones
Lo voy a convertir en ecuación tipo Sturm-Liouville. Miren, aquí voy a seguir un camino medio peculiar. Voy a resolver primero el caso cuando la n es 0. Y no voy a resolver esta ecuación. Bueno, sí la voy a resolver, claro, pero me voy a agarrar las soluciones para el caso n igual a 0 y con él voy a construir la solución de una ecuación un poco más complicada. Pero primero, antes de pegar el segundo hit, hay que pegar el primero. Voy a señalar que si n es 0, recuerden que ese es un caso posible cuando el eigenvalor es nulo. ¿Por qué aquí el eigenvalor puede ser nulo para la ecuación del ángulo azimutal? Porque las condiciones a la frontera son periódicas. Aquí n igual a 0 es posible. En este caso, se obtiene. Y quiero que observen bien lo que voy a escribir. Prof, nada más en la última ecuación que escribió, que está ahorita hasta abajo del pizarrón, faltaría dividir entre h, ¿no? Porque lo único que hicimos fue hacer 1 entre seno por la Sí. derivada con Y respecto a... multiplico todo por h, ¿no? Aquí h y aquí h. Sí, gracias. Sí. Ahora sí, ¿está bien? El teorema fundamental del borrador, ¿no? Sí, gracias. Se obtiene lo siguiente. 1 menos omega cuadrada segunda inicial, la segunda derivada. Y ahorita pongo ¿están de acuerdo? Perdón, donde la omega pertenece a este intervalo. ¿Están de acuerdo? En el intervalo menos 1 más 1. ¿Por qué? Porque está heredando, es la herencia que obtiene del hecho que la omega es coseno de teta y la teta corre de 0 a pi. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero Ahora fíjense, ¿qué ecuación diferencial es? La hice cuando estábamos haciendo Sturm-Liouville y les dije, lo voy a hacer porque va a aparecer después. Y este es el momento en que sufre. ¿Qué ecuación diferencial es? Y la resolví. Fíjense, esto que está aquí es la derivada respecto de omega de 1 menos omega cuadrada ¿quién es el factor integrante? 1 menos v cuadrada. Fíjense que S de W no es 0 para toda W que está en el intervalo abierto menos 1 más 1. ¿Sí o no? Abierto. Abierto. Es una función que tiene todo el derecho de llamarse factor integrante, porque lo único que le pido es que en el intervalo abierto no se haga, no sea estrictamente positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero Díganme cuánto vale cuando lo evalúo en más o menos 1. Vale, Ahí cero. cero. ¿Es un problema tipo Sturm-Liouville? Sí. ¿Es regular? Fíjense, ¿es regular? Es singular, ¿no? Ah, sí, claro. Yo nunca dije que fuera regular. Yo les estaba preguntando, no me regaño, Villalba. Es una ecuación. Falta todavía las dichosas condiciones a la frontera. Una ecuación diferencial. Sturm-Liouville sin... ¡Qué buena onda! Fíjense. Ahora díganme.
lo siguiente. Nótese. ¿Cuánto vale S evaluada en 1 multiplicada por H evaluada ¿Podría en... bajar la cámara? Gracias. ¿Cuánto vale esta expresión? 0. ¿Qué implica ello? El primer teorema. Que los eigenvalores son positivos. No. Implica que las soluciones se tienen, son funciones ortogonales. ¿Sí o no? ¿Sí lo recuerdan? Fue el primer teorema. Véanlo. Vean el primer teorema que vimos cuando entramos a teoría de Sturm-Liouville. Hubieron 3 teoremas. Uno que me garantizaba la existencia de funciones ortogonales para diferentes eigenvalores. ¿Sí o no? Sí. 2, la unicidad o falta de unicidad en la relación eigenfunción-eigenvalor, dependiendo de si se cumplía si se tenía una ecuación, fíjense, si se tiene una ecuación regular y son condiciones a la frontera separables, entonces se tiene que hay unicidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? Sí, profesor. ¿A poco aquí la ecuación es, las condiciones, a poco aquí el problema es regular? No, no es regular. Entonces, ya no sé si haya unicidad o no. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí sé es lo siguiente, fíjense. Ahora vean el último teorema de teoría de Sturm-Liouville. Se tienen eigenvalores no negativos. Sí, S de 1 perdón, estoy usando la letra equivocada. ¿Cuánto vale esta expresión? 0. Pero si recuerdan, ven el último teorema que vimos en Sturm-Liouville. Esta es la condición para que se cumpla que no haya eigenfunciones negativas. Perdón. ¿Qué estoy diciendo? Para que no haya eigenvalores negativos. Entonces, ¿esto implica? ¿Por qué la lambda está aquí? La lambda tiene que ser mayor o igual que 0. Es similar a el caso para la G. Aquí, la lambda vamos a ver que sí es factible que sea 0. ¿Por qué no estrictamente mayor a 0? Porque el problema es singular. Y entonces, el que yo permita que la función S sea 0 en los extremos, eso da pie a que se pueda tener el eigenvalor 0 como un caso matemática y físicamente factible. Si el problema fuese regular, la S no puede ser 0 en los extremos del intervalo. Y ese simple hecho, entre comillas simple, me dice que los eigenvalores tienen que ser estrictamente positivos y que ahí el 0 está cancelado. Pero aquí,
como es un problema singular, entonces sí puedo tener lambda igual a 0, pero ya es mucho, porque ya sé que no puedo, no tengo por qué andar buscando en lambdas menores a 0. ¿Sí quedó claro? ¿Sí me están siguiendo? Sí, Sí, profesor. profe. Sí, entonces, fíjense cómo esta es la ecuación. Esta. De Young. Y lo que voy a hacer el día de mañana es encontrar sus soluciones. Pero yo no voy a encontrar las soluciones resolviendo la ecuación diferencial por series, que es lo que hacen muchos libros. Eso es trabajo que cualquiera puede hacer. Lo voy a hacer de una manera diferente. Porque la intención de eso va a ser múltiple. Va a resultar claro mañana. Aquí le paramos donde habíamos quedado que mañana es el segundo examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, mal no recuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Ah, ¿qué? sobre la tarea es que no me quedó claro. ¿La tarea cuándo y a qué hora se entrega? La tarea se entrega a más tardar el viernes que entra Ortiz Villalba a la hora que termina la clase. Ok, y son lo que sería la tarea 3, ¿verdad? De la Exacto. planeación. Sí. ¿Sí está claro? Ajá, Sí, y, entonces, hasta lo que veamos mañana, ¿cierto? Claro, sí, ya les dije, no les voy a pedir, la planeación contiene todas las tareas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Desde el inicio, desde el primer día sabían. No les voy a pedir tampoco que entreguen problemas de algo que yo explícitamente no analicé. Sé que quedan como siempre temas que se pudieron haber estudiado o temas que se estudiaron y que se hubieran podido ver con una mayor profundidad. Pero dadas las circunstancias de clases a distancia, que tiene sus bemoles, con la pandemia y todo lo que ello implica, con a llegar a este punto, si bien no estoy satisfecho, quedo razonablemente contento. Entonces, sí, solo lo que yo haya explicado explícitamente, Montiel. ¿Sí quedó claro? Ok. Entonces, y en el examen de mañana, profe, viene desde función gamma hasta lo que vimos hoy. sí, exacto. Que lo de hoy tampoco es tanto. Bueno, no sé. Pero todo se reduce a Sturm-Liouville, ¿o no, Ortiz Villalba? Sí. Entonces, si estudió Sturm-Liouville, esto no le debe resultar una complicación. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Y el examen dije que se los mandaba a las 15 horas, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Qué había dicho? ¿Perdón? ¿Había dicho que a las 5? ¿No era de 3 a 5 o era de 5 a 7? El 3 así. De 3 a 5. A mí me da lo mismo. ¿Qué hora prefieren? No me contesten ahorita, me contestan mañana, porque si no ahorita esto se va a volver un caos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Entonces, pues buena tarde a todos. Igualmente, Y profesor. recuerden que todavía hay contagios. Estamos de acuerdo, por lo menos aquí en la Ciudad de México ya está bajando, pero todavía las personas para bajar la guardia, ¿ok? Sí. No vaya a ser que pasen el curso y terminen en el hospital porque se contagiaron, Charlie, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, buena tarde a todos. Igualmente, profesor. Profe, igual. Hasta luego. Realmente.